Bien, este es, em, este es el tercer video de la niña que no vale un centavo, o sea que soy yo. Ahora bien, ahora voy a explicar lo que pasó con Josefina. Josefina fue una niña que era muy bonita, que fue mi compañera. Estudiamos juntas en el turno de la tarde, fuimos alumnas del profesor Guillermo. Fue en el primer año de la escuela, en el primer año que la escuela fungió con sus labores. Fue en el año 1993. Me acuerdo que cuando yo entré a la escuela, yo tenía mucho miedo a hablar a otros niños. Yo les hablaba y todo, pero yo siempre andaba muy molesta, no sé si muchos niños lo notaron. Y yo quería mucho a Josefina, siempre le dije que ella era una niña muy bonita, porque sí era una niña muy bonita, y yo a ella la callaba, no porque yo no entendiera lo que ella me decía, porque muchos niños no le entendían, sino que yo le decía que se callara porque a mí me dolía mucho la cabeza. A mí me dolía la cabeza porque en las noches a la casa donde yo vivía, a la casa de mi mamá y mi papá, digo mamá porque María Arbelina Cruz Valle es el único rostro de madre que conozco, y mi papá José Armando Campos Zúñiga. Me recuerdo que ellos habían negociado, no sé qué fue el error de mi papá o qué fue lo que mi papá hizo, pero habían negociado que yo iba a pagar lo que él había hecho. Me recuerdo que en las noches llegaban muchos hombres, porque llegaron muchos, pero los que más me recuerdo son dos que iban a la iglesia, que en aquellos años se llamaba Iglesia Asamblea de Dios, que daba del punto de la 32 para abajo, enfrente de la casa comunal. Hoy por hoy ahí vive una señora que se llama Dora, que es cristiana. Ella hace vestidos de novia y hace flores, los ramos y cosas así. Entonces ellos llegaban en las noches, ella le daba permiso que eyacularan en mi rostro, porque ella lo que era como un ensayo sexual para que a mí me diera apetito sexual, para despertarme mi sexualidad, porque ellos habían negociado que me iban a prostituir para pagar el daño que mi papá le había hecho a ella, que yo no sabía cuál era. Ella ahí podía prostituirme, prescindir de mí, de mi cuerpo, para poder construir una casa de 2 plantas en ese terreno que ella había agarrado en la lotificación Santa María Sur, Avenida Montreal, Colonia San Simón, Pasaje Tivoli 1, lote número 13. Así era en aquel año, ¿verdad? En aquellos años, la dirección. Y ella había aceptado, y él había pactado con ella que todo estaba él de acuerdo, siempre y cuando mi primera vez fuera de mi gusto. Es muy duro decirlo, porque tanto mi papá como mi mamá eran unos grandes sinvergüenzas. Ambos lo planeaban, ambos estaban de acuerdo, y lo que más me duele es que no solo ellos, sino que muchos de mis hermanos, como Juan Carlos Hernández, estaba de acuerdo, Daniel Armando Campos estaba de acuerdo, y Salvador Alexander Cruz. Samuel no estaba de acuerdo con todo lo que me hacían. Me acuerdo que mi hermano, con muchas ocasiones que las drogas que me daban no eran muy fuertes, y yo quise abrir los ojos, mi hermano Samuel me decía: no abras los ojos, hermanita, no los abras, porque si los abrís ya no van a parar. Me recuerdo que en ese tiempo íbamos los 3 juntos, Samuel, Alec y yo, a la escuela San Simón. Estudiábamos primer grado, mi hermano Samuel porque era muy topado, y mi hermano Alec a saber por qué, porque mi hermano Samuel estuvo muchos años en primero. Me recuerdo que cuando fui compañera de Josefina, como a los 4 meses del primer año, te hacen exámenes, los primeros exámenes que le hacen a uno. Me recuerdo que todos los niños terminaron los exámenes, menos yo y Josefina. Entonces, como durante el día estuvimos jugando con Josefina, porque antes del primer recreo nos dejaron salir, aunque no habíamos terminado el examen. Cuando regresáramos íbamos a terminar el examen. Josefina me dijo que no importaba si nos agarraba la noche y que nos quedábamos a dormir, porque ella tenía su cenita. Ella decía: mi genita, mi genita. Y yo le decía: ¿qué es tu genita? ¿Qué es? Hasta que ella me enseñó una araña. Era una araña la que andaba por ahí. Estábamos jugando. Me recuerdo que yo le dije que sí, que era su cenita, pero para mí era un juego, porque a pesar de las crueldades que a mí me hacían, yo no dejaba de ser una niña, no tan solamente una niña de 6 años. Me recuerdo que regresamos a clase. Bueno, todos terminaron su examen, y cuando tocaron una campana para irnos para nuestras casas, todos entraron a sus exámenes menos Josefina y yo. Entonces, cuando todos se fueron, yo empecé a sentir miedo, porque el profesor nos dijo que íbamos a jugar, y yo sentí que el juego que él quería hacernos era igual a los juegos que me llegaban a hacer en las noches. Entonces yo sentí mucho miedo, pero en ese momento terminé el examen y le dije: profesor, ya lo terminé, me voy para mi casa. Ah, pero te vas a esperar hasta que terminemos el juego, mejor, porque ya cerraron el portón. Yo le dije: no, ya me voy. Me recuerdo que fui a ver a la cancha, y sí, el portón estaba cerrado. Entonces me regresé. Ahí, antes de llegar a la cancha, había un espacio que era como una canchita solo para jugar fútbol.
allí había un hoyo que era como un desagüe muy grande. Entonces yo me recuerdo que me fui por ahí porque sentía mucho miedo, pero sentía miedo y dolor por haber dejado a Josefina. Entonces yo me fui y yo dije, si me voy para mi casa, ellos les van a venir a ayudar a hacerle estas cosas a Josefina y a las dos nos lo van a hacer esos juegos feos. Entonces me fui corriendo para enfrente del portón principal. Al otro lado, al cruzarse la calle, hay una casa que alquilan. En ese tiempo vivía una señora que se llamaba Fran con su esposo, que le decían Ardilla, yo no sé por qué, pero si le decían, con su hija Michelle y el otro niño, que el cual no recuerdo su nombre, porque con él casi no jugaba, casi solo con Michelle jugaba. Me recuerdo que yo les decía a los señores que teníamos que ir a la escuela, a sacar a Josefina, porque ella estaba jugando con el profesor y era un juego bien feo. Ellos me decían que me calmara, que solo había sido alguna pesadilla, porque en verdad ya todos los alumnos se habían ido, que posiblemente yo me había quedado dormida en el salón, pero que todo estaba bien, y ellos me tranquilizaban y yo lloraba y yo les decía que fuéramos y que fuéramos. Me dieron café, me dieron pan dulce, no hallaban qué hacer. En verdad yo vi la desesperación en los ojos de esos señores, en los ojos de Frank y en los ojos del señor Ardillas. Los dos querían ayudarme, pero creían que algo me había pasado a mí. Al rato de eso, al buen rato de estar yo ahí tratando de convencerlos, oí la voz del profesor Guillermo, que estaba hablando afuera, pero oí la voz de mi mamá, María Herbelina Cruz Valle. Ella le preguntó a él, ¿y cómo estuvo? Todo fue mágico, le dijo él, todo fue mágico. Entonces, yo me quedé callada. Y como los señores, al oír que ellos estaban hablando, se quedaron callados y me dijeron que me callara porque me hicieron así. Yo me callé. Cuando ellos se fueron, le dijo Francisca al señor, ya le hicieron daño. Le dijo, vámonos con la niña. Y él le dijo, sí, vámonos. Dijo, nos vamos a mudar, hay que pensarlo bien, nos vamos a mudar para que nadie la vuelva a ver nunca. Yo me acuerdo que les dije que no, que me tenía que ir para mi casa. Ellos trataron de decirme que ya no fuera ahí, que ellos me iban a cuidar, que ya nadie me iba a hacer daño. Me recuerdo que yo insistí que no, que me tenía que ir para mi casa. Pues la verdad yo era una niña de 6 años y para mí ella era mi mamá y mi papá. Entonces yo me fui al buen rato de que ellos me insistieron que me quedara. Cuando yo llegué a la casa, siguió más tarde en llegar porque todavía estaba con el uniforme. Cuando llegó un señor con un montón de niños, y unos niños que eran mis compañeros, los cuales me dijeron, Beatriz, devolvernos a la Josefina, es cierto que es muy bonita, pero ella es de nosotros, no te puedes quedar con ella. Y yo les dije, Josefina, pero Josefina no está aquí. Josefina se quedó en la escuela jugando con el profesor Guillermo. Entonces el señor se quedó muy asustado, toda esta gente, y se fueron corriendo a la escuela a buscar. Al día siguiente que fui a clases, el profesor ya no estaba. Estuvo el señor Osmaro con nosotros, el señor Osmaro Vallejo, que en esos años él fue el director. Y a los días de eso ya empezó a llegar un señor Moreno, que fue nuestro nuevo profesor, fue el profesor sustituto. La mamá de Josefina a los días fue a hablar conmigo para preguntarme qué había pasado. Yo les dije de que había sido que el profesor se había quedado jugando con Josefina. Y entonces me dijeron que a ella la habían violado. Yo no sabía ni entendía que era una violación. En verdad no lo sabía. Ahora lo entiendo. Yo solo tenía 6 años, ¿no? Entonces me recuerdo que ella habló con mamá María Herbelina, que le iban a llevar a ver a Josefina y a mí también, que Josefina tenía destruidas sus partes genitales. Cuando llegamos al hospital Bloom, pues nos dejaron entrar, ellas dos hablaron, ella pidió permiso, les rogó, le imploró que por favor me dejara a mí atestiguar para poder meter y refundir al sinvergüenza ese que había hecho esas cosas. Ella le dijo que sí. Cuando salimos del hospital, mi mamá María Herbelina me agarró golpes, me agarró coscorrones y me dijo, hija de la gran puta, maldita esa velada, yo la serví para vos serví todo eso, para vos, no, tú eres esa niña maldita, me dijo, y me agarró golpes. Después de que me pegó y se desahogó y me dijo todas las maldades que quiso, agarró un polvo que andaba y me lo tiró a la boca. Me recuerdo que cuando ese polvo cayó en mi boca y en mi nariz, me sentí mareada, sentí que casi me caía. Entonces nos fuimos a la casa. A los días de eso llegó una señora, antes de testiguar, llegó una señora que le reclamó porque ella lo había engañado, porque lo chantajeó. Dice que él no quería hacer esas cosas, que él nunca le había ocurrido por la mente hacer algo como eso, sino que usted le juró que todas esas niñas querían jugar con él, que a ellas querían debutar con él, que él querían que fuera su primer hombre y en todo, su primero en todo. Entonces él dice que por eso la violó. ¿Por qué le dijo eso a él? La señora Herbelina le dijo, no, él es un sinvergüenza. Entonces la señora la agarró a golpes y se agarraron a golpes y la señora sometió a mi mamá María Herbelina y le dijo,
hoy me ayúdale, porque fue usted la sinvergüenza y usted es la culpable, es más culpable que él, porque él solo ha sido un estúpido, tonto que se dejó manipular. Entonces la señora María Herbelina le dijo, no se preocupe, yo tengo un plan de cómo lo vamos a hacer para que todos recaigan en esta mona, le maldita. ¿Y por qué trata así a la niña? Le dijo, y la señora le volvió a pegar más duro, y ella le dijo, pues que esta mona maldita es culpable de haber destruido mi hogar, por ella mi hogar estuvo destruido mucho tiempo, le dijo. Entonces le dijo la señora, ¿y entonces cómo lo vamos a hacer? Venga, vamos a planearlo bien. Escribieron unas cosas y después se sonrieron entre ellas y le dijo, díganlo en voz alta para que ella lo escuche. Así cuando le estén preguntando y entrevistándole y haciéndole preguntas, ella solamente esto dígalo varias veces. Entonces empezaron a decirlo. Ella empezó, él conmigo fue muy hermoso, fue muy dulce, pero hacían hasta gestos los que hacían. Él no me quería tocar, pero yo se lo pedí, él hizo para mí una gran velada, sirvió un gran banquete, nos divertimos mucho, él no me quería tocar, pero yo le insistí que me tocara, es lo que ella decía y lo dijeron tantas veces, y yo sé que ustedes me van a entender que a un niño de 6 años que le digan por horas la misma palabra, es como que el niño oiga que dicen mamá, el niño lo repite, entonces lo dijeron muchas veces, así que el día que me llevaron a hacerme unas preguntas, me hicieron muchas preguntas una señora, yo le dije exactamente lo mismo que ellas habían estado diciendo, pero cuando la señora mamá de Josefina se puso a llorar, no, mi niña, Dios, mi niña va a quedar impune. Me acuerdo que yo me puse a reír, pero no de la señora, sino que yo veía cosas raras porque yo me sentía mareada, yo me sentía que la cabeza me daba vuelta, yo sentía como que andaba en las nubes, no sé cómo decirle, veía tipo unos arcoíris, eran los que yo veía, unos arcoíris y unas cosas así que daban vuelta. Yo no entendía en el momento qué era, pero eran esos polvos que la niña María Herbelina me daba, eran unos polvos que yo me tiraba en la boca y me caían en la nariz porque me lo dio antes de llevarme a esa entrevista. Me acuerdo que quedó impune a los días de eso, el profesor regresó a la escuela, se fue el profesor sustituto. Y cuando pasaron los meses, me recuerdo que me dijo uno de mis compañeros, los niños que habían llegado a buscarla, Beatriz, hoy va a salir la Josefina del hospital y hoy sí va a decir qué le pasó y ya vas a ver vos. Le dije que no me importaba porque ni sabía ni quién era Josefina, ni nada, porque yo olvidé a Josefina por tantas cosas que a mí me hacían, yo la olvidé por completo. En verdad la olvidé por completo. Eso fue en el año 1993 y llego hasta acá porque el teléfono no sube muy bien los videos, pero faltan más videos porque quiero que sepan que lo que le pasó a Josefina no fue la única. También a 2 chicos, la niña María Herbelina se lo planeó junto con otra maestra, ya no fue con el profesor Guillermo, fue con la señora Lidilia Celaya de la Cruz. Lo planeó para 2 chicos, un chapín que se llama Douglas, el que les conté en el primer video, y el segundo, y con un chico salvadoreño al cual no voy a dar su nombre porque él sigue acá viviendo en El Salvador, así que el nombre de él no lo voy a dar. Pero por favor, quienes vean este video, por favor difúndanlo, que lo vean más personas, para que todo el mundo lo vea. Este video yo tenía plan de titularlo La puta que no vale un centavo, porque es como a mí me valoraron, así me tildaban, pero en verdad solamente puedo subirlo como la niña que no vale un centavo por los prejuicios, los reglamentos de YouTube. Y no puedo subir más de 15 minutos, pero se traba mucho, es porque estoy grabando todo esto desde un teléfono celular, porque no tengo computadora, no estudié mucho, es poco la educación que tengo, pero voy a seguir grabando como pueda.